Muy bien, vamos a pensar en Brasil. Para eso está aquí Jair Sibel, periodista, analista internacional. Bienvenido, gracias por estar aquí, Jair. Y yo le preguntaba a Horacio hoy qué le parecía lo que había pasado el fin de semana. Y Jair me dijo, le voy a pedir que me lo explique. Gana Lula, pierde el PT. Gana Lula, pierde el PT, pierde Bolsonaro, pero gana el bolsonarismo. Así me dijiste. ¿Por qué? Explícamelo. Claro. Así es. Un poco el análisis a grosso modo es que claramente el ganador de la elección es Lula, 6 millones de votos de diferencia, 5 puntos porcentuales. Eso desde el objetivo. Desde lo objetivo, claro. Ahora, ¿por qué la aseveración de que el que pierde es el PT? Bueno, en principio porque el PT queda en minoría en la Cámara de Diputados, queda en minoría en la Cámara de Senadores, tiene una mala performance en las principales ciudades, en Río una mala performance, en Sao Paulo fuerza un balotaje pero queda 7 puntos abajo, incluso en Minas Gerais, que se esperaba que sacase más diferencia, queda con poca ventaja. Y un dato muy interesante es que si uno se detiene a ver el voto en blanco estadual es mucho mayor que el presidencial. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que que los candidatos de Lula no tuvieron la capacidad de abroquelarse al arrastre presidencial, una crítica al funcionamiento partidario o a la creación de cuadros medios. Entonces lo primero que podemos decir es, gana Lula, pero pierde su partido. Yo digo, cuando uno piensa en la condición humana, que gana y que pierde la condición humana con algunos dirigentes. Italia es una historia, puede ser, pero Brasil le falta todo. Y le sobra inflación, y le sobra hambre, y le sobra desigualdad. ¿Qué pasa en la mente de esta América que todo lo hace a mitad de camino? Fíjate vos lo de Chile. En una gran esperanza, Boric, claro, pero mira el referéndum, mira el plebiscito. ¿Por qué nos quedamos a mitad de camino? Yo creo que hay dos fenómenos que conviven. Por un lado, una derechización de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que Bolsonaro no tuvo que hacer concesiones discursivas para sacar el 43% de los votos. Lula hizo un gesto, incluso en su fórmula presidencial, convocando a Geraldo Alckmin, de ampliación hacia el centro con el objetivo de ganar en primera vuelta. Nos dijo acá el otro día Atilio Borón que el ministro de Economía posible puede ser un ex Banco de Boston. Por supuesto, el ministro de Economía del periodo de Dilma Rousseff, Levy, era un tipo de los mercados. Digo, lo que está pasando es que la derecha está cada vez más escorada en sus posiciones, la izquierda se vuelve más timorata y el centro político se derechiza. Entonces, no solo la derecha se derechiza, sino que hay un fenómeno interesante que es que desaparece la angosta avenida del medio. Si uno se pone a mirar, entre los dos primeros candidatos sacaron el 92% de los votos, una mayoría aplastante. Claro. ¿Qué es lo que se puede analizar? Que más allá de la concentración de votos y de la poca representatividad social que tiene el centro, tiene un gran poder de fuego, porque en lo que se viene, en estas 3 semanas hasta el balotaje, hay 2 núcleos para ir a buscar votos. ¿Dónde van a ir a buscar votos los candidatos? Por un lado, a los votos de Simón Tebet y de Ciro Gómez, la tercera y el cuarto candidato. Y por otro lado, a los cerca de 30 millones de brasileros que no fueron a votar. Claro. No fueron a votar. Y ahí juega un factor muy importante, que es el voto en contra, el voto anti. Uno de los análisis que se está haciendo es que ya no son tan movilizadores por la propositiva a los líderes, sino por la negativa. Mucho voto en rechazo a Lula fue el voto a Bolsonaro y mucho voto en rechazo a Bolsonaro fue el voto a Lula. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cierta volatilidad de las adhesiones partidarias. La Argentina de eso sabe. Por supuesto, uno no se siente tan identificado con Bolsonaro como el rechazo que siente hacia Lula. Bueno, algo parecido pasa a nivel regional. Es un buen análisis el que estás haciendo. Si uno se lo pone a mirar en Perú, incluso. En Perú gana el profesor Castillo porque era un voto de rechazo a Fujimori, no porque el profesor Castillo, un sindicalista de Cajamarca, hubiera traído un gran acumulado. No les importaba. Y el 80% del electorado, casi el 80%, ¿no? Se presentó en Brasil. ¿Es un buen número? Es un número alto que se condice con los anteriores niveles de participación. Me parece que una de las apelaciones va a estar a ese voto blando, a que se acerquen a votar. Y hay un tema con los techos electorales, ¿no es cierto? O sea, Lula tiene un techo electoral muy alto, Bolsonaro tiene un techo electoral muy alto. Pero el dato a favor para Lula es que tiene que alcanzar una diferencia menor para llegar a ese 51%. Claro, me parece que la diferencia no tiene que ver tanto en la distancia entre candidatos, sino en la distancia que tienen hasta la mitad más 1 necesaria para ganar la elección. El mundo necesita recursos de Brasil. Sin lugar a duda, y Brasil necesita posicionarse en el mundo. Recordemos que con Lula Brasil fue la sexta economía a nivel mundial, digo, por sobre Canadá. Se sentaba con Bush en Mar del Plata, y eso lo vi yo. Estaba Néstor, estaba Evo, estaba Correa, y Lula con Bush negociaba.
Sí. No significa esto que caminaba con Bush, pero negociaba. Lula entendía que tenía que ser un interlocutor de la región con otras potencias regionales, lo mismo que se pone a plantear hoy en día. De hecho, Lula no plantea un alineamiento con China o con Rusia, Lula plantea la idea de multipolaridad, la idea de BRICS. Creo que el BRICS como creación impulsada por Brasil fue una herramienta muy interesante para pasar de un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos que abrió el juego a un mundo que abre el juego. Jair, gracias por estar aquí. Gracias.